Muy buenas tardes a cada una de las personas que está en la plataforma en directo, que el Señor las bendiga, y también a cualquier otra persona que en algún momento escuche esta reflexión que lo lleva a pensar acerca de las escrituras, de la Biblia, la palabra de Dios, y también pues, el mensaje mismo que lleva las escrituras. Estamos viendo un tema que es, digamos, básico, pareciera que lo conociéramos, pero cuando nos vamos a revisar, nos damos cuenta que eh, nos falta alguna maduración en cierta manera en áreas de la vida. La vida cristiana es obviamente una vida que sobresale porque es una vida diferente a la vida común, digamos así, la vida que tienen, que expresan las personas en común, expresan sus estándares o sus eh, códigos de vida. El cristianismo en sí mismo también expresa esos códigos, pero no basados en los criterios construidos por nuestra razón solamente o de algún otro parámetro con el que hubiéramos sido formados, sino que el contenido de la palabra de Dios es nuestro motivador de la gracia que nos hace caminar, obrar, dinamizar, accionar. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, este tipo de estudios de la vida, entonces nos estamos dando cuenta que también en la práctica hay un conflicto porque en el medio donde nosotros nos desarrollemos, habrán personas que tienen una práctica de vida basados tal vez en unos estándares diferentes a los nuestros. La vida cristiana es una vida muy particular y es una vida sobresaliente. No solamente lo hablo en términos éticos o de moralidad, digámoslo así, sino que es sobresaliente porque su base se construye en unas doctrinas fundamentales y fundamentadas que así pase el tiempo van a seguir siendo estructuralmente fuertes. Doctrinas como lo que tiene que ver en vivir en la gracia, expresando amor, expresando misericordia, expresando humildad, pues es en parte de lo que nosotros somos en esencia, pero no es lo común. Claro, podemos ya aquí hablar de que el antagónico accionar se llama el mundo, porque así nos lo enseña la Biblia, el mundo, y el reino de los cielos, que es como la Biblia nos enseña, que es donde estamos nosotros en nuestra ciudadanía, somos diferentes. Podemos nosotros encontrar en el mundo cosas loables, pero no se sale de la gracia de Dios, no, de ese marco de gracia. Y tampoco estamos hablando acerca de acciones, digamos, o profesiones o niveles académicos que encontramos y por los cuales nos preparamos en el mundo. No es eso, sino el motivador de esas acciones. Se resume en cierta manera a eso. Habrá más, pero quisiera empezar con eso. El motivador es diferente. Nosotros sabemos que para los cristianos el vivir es para la gloria de Dios. Le damos la gloria a Dios, le damos la honra a Dios y buscamos que no solamente nuestro culto público dominical sea percibido y sea algo que las personas noten como nuestro estándar de vida, sino también nuestro culto privado, que tiene que ver, obviamente, con todo lo que pensamos, sentimos y obramos. Hay un texto que vamos a reforzarnos con eso, y lo tiene el apóstol Pablo en Romanos.
Y es un texto conocidísimo en el Nuevo Testamento. En el texto de Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene y lo desea leer, lo puede hacer. Amén, pastor. Ujú. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Ceci. Solo por aclaración, el versículo 2, nuestra traducción castellana, nos dice, no os conforméis a este siglo, pero digamos que esa palabra que aparece ahí, también en nuestras versiones castellanas revisadas, como Reina Valera contemporánea, y también NBI, digamos que teniendo esos auxiliares, traduce, no os conforméis a este mundo. Es para nosotros algo más claro. Claro, eso es algo fundamental. No os conforméis a este siglo, también podemos entenderlo así, con un poquito de estudio, pero es mejor entender que la frase dice, no os conforméis o no los adaptéis a este mundo. Aquí viene el tema. El apóstol está llamando la atención a algo muy interesante después de pasar capítulos enteros explicando las doctrinas de la fe, la justificación eh, y la gracia, obviamente, inclusive la elección misma. Entonces dice, hermanos, os ruego o los exhorto por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional o vuestro culto racional. Hay algo que tenemos que entender, dos partes básicas en este texto. Lo primero, que está hablando de que para Dios es importante el cuerpo. Para Dios es importante el cuerpo. Es algo que probablemente podemos lamentarnos en que la predicación del Evangelio, eh, en algunas fases de su historia o inclusive contemporáneamente, se predicó, se sigue predicando acerca de la importancia del alma, subordinando el cuerpo a sencillamente lo que va a quedar en descomposición o inclusive en la moda moderna, en las cenizas. Cuando nosotros leemos esto, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, está hablando de la sabiduría que nosotros debemos tener con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no solamente está refiriéndose a un tema, por decirlo de alguna manera, moral, ¿sí? No se está refiriendo a eso solamente, no, no está hablando de tener que abstener el cuerpo a prácticas inmorales. Hace parte, pero creo que a veces se lleva por allá. Y no está hablando de eso exactamente, no lo está diciendo. Está diciendo que tu cuerpo se debe presentar, como el mío, claro, nuestro cuerpo, como un sacrificio, pero no un sacrificio, obviamente, con sangre y con, obviamente, derramamiento, no, pero dice, es un sacrificio vivo y es santo y agradable a Dios. Si tú te pones a pensar en tu cuerpo, ¿cómo lo usas? ¿O para qué lo usas también? El sacrificio racional
tiene que ver con la forma como tú ofreces tu vida delante de Dios en todo momento. Y para ofrecerla, tú tienes un cuerpo, soma, que es tuyo, prestado, claro, que Dios te lo da y que lo debes devolver. Tu alimentación, tus condiciones físicas, tu asistencia médica, tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente, tu hablar con tu lengua, pertenece a tu cuerpo. Así lo expresamos. Platón decía que el alma estaba encarcelada por el cuerpo. Lamentablemente él no buscó hacer daño, sino que después de mucho tiempo, las doctrinas neoplatónicas se involucraron con la doctrina nuestra y dio a relucir de que lo importante es el alma, pero es que somos integrales. Entonces, Pablo está diciendo, tu cuerpo tiene que estar siempre en un culto racional, siempre. ¿Y cómo es eso? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dicho sea de paso, que pertenece a tu cuerpo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No estoy hablando o no está hablando meramente de no fumar o de no beber, no está hablando exactamente de eso, pero si la persona sabe que el fumar pues, le lleva a una condición lamentable. El beber en exceso es una condición lamentable. El consumir mucho azúcar, el consumir mucho carbohidrato, es más, el consumir muchos vegetales sin procesamiento sabio, lo lleva a un estado difícil. También estamos hablando de tu mente y mi mente, mis pensamientos y también lo que tú sientes. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, este mundo se deja llevar, y voy a usar una conceptualización que se usa mucho en la creación animada. El mundo se deja llevar instintivamente. Y cuando el mundo se deja llevar instintivamente, sencillamente hace lo que el conglomerado hace. Dichos por allá cotidianos de la época de mis papás, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y no se detiene a filtrar si su accionar está conforme al sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que racionalmente encontramos en la Biblia, sino que en ocasiones ese filtro o no existe o es un filtro muy delgado, muy débil, o sencillamente el mundo te aborda con unas modas o prácticas que llegan a ser cotidianas y normales para la humanidad, para el ser humano. Es así como las personas salen diciendo, por ejemplo, el cuerpo es mío y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. ¿Ok? Te has puesto a pensar y el comentario que voy a hacer no es que esté yo satanizando prácticas, no. Te has puesto a pensar ese tatuaje que te pusiste pertenece al culto racional que encontraste en la Biblia. Hago un paréntesis. Tengo buenos amigos con tatuajes y son cristianos. O sea, no estoy en contra de eso. Solo uso eso para preguntar a quienes me está escuchando en este live o diferido, ¿eso que hiciste perteneció al culto racional que está en la Biblia?
Un gran amigo mío, que es un excelente cristiano, hermano en la fe y gran hombre, se tatuó en su juventud el nombre de su novia, pero se casó con otra persona. Pero no ha podido, después de tantas décadas, quitarse eso, o por costo, o por riesgo, o por alguna otra cosa que él me ha dicho, pero yo he querido quitarme eso que hice locamente en mi juventud. Ok. Ese, ese accesorio que te has puesto pertenece racionalmente al culto bíblico que te enseñó el Señor en la Biblia. Tu piercing, tu arete, tu anillo, tu collar, tu candonga, tu brazalete, el vestido que usas. Fíjense que aquí ya estamos entrando en terrenos donde la cuestión no es una cuestión personal, de que es que así me siento bien. Bueno, yo recuerdo que hace varias, y los que son veteranos que me están escuchando, hubo una controversia en los Estados Unidos y que llegó aquí a Colombia acerca de la indumentaria con la que llegaban las personas a las iglesias en el verano, en playeras, en pantaloneta, en chanclas, y sus niños ya con prácticamente con su vestido de baño para salir del culto a la playa. Bueno, estos son temas que son inclusive delicados, porque la línea a veces no es tan visible, pero solamente te digo que lo que tú haces y yo hago pertenece a un culto racional. ¿Hay impedimento de la Biblia? Si no lo hay, hazlo, pero si lo hay, racionaliza el tema, el punto. Y eso que estoy hablando de cuestiones que son, en cierta manera, cotidianas. Vamos a hablar de temas de prácticas más avanzadas. Subamos el nivel. Cómo habla la gente, la forma como se expresa, las groserías que se usan. Cuando hay frustración, las personas sueltan groserías, malas palabras. ¿Las estamos usando? Tú, en tu culto racional, en tu cuerpo usando tu lengua, ¿estás haciendo sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en eso? Probablemente no. Y es a eso lo que se refiere Pablo. El mundo tiene su propio culto a ellos mismos, al ser humano. Nosotros tenemos el culto a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El trabajo, como tú es tu trabajo, tu laboriosidad, es es ahí donde tú usas tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O posiblemente te estás haciendo a la práctica de personas que no agradan a Dios y usan su cuerpo es para quejarse o no trabajar en su potencial. Tu diversión. ¿Estás usando tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Cómo te estás divirtiendo? Divertirse no es pecado, al contrario. Creo que los cristianos tenemos que divertirnos más. La pregunta es, ¿en qué? ¿Y con quién? Porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te has preguntado, por otro lado, si no te diviertes, por qué estás tan melancólico y lloras constantemente de tristezas?
de melancolías y posiblemente depresiones. Todo esto es lo que nos lleva a pensar en un punto, y es, ¿estoy sostenido realmente por la gracia divina para vivir? Porque no es que tú no conozcas la gracia, posiblemente la conoces y de pronto alguien me está escuchando y alguien va a escuchar esta grabación en Colombia o en otra parte y va a decir lo siguiente: no conozco esa doctrina de la gracia, pero quiero conocerla. Yo te digo, la gracia es el regalo de Dios inmerecido que te hace vivir, pero que también te salva y es suficiente para vivir gozosamente toda tu vida. Eso creo que alguna vez a ti y a mí nos lo predicaron y nos debemos predicar eso todos los días a nosotros mismos, pero no se trata de si conocemos, sino ¿sabemos vivir en esa gracia? Porque por eso el apóstol maneja una frase muy interesante en el 12:1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que es una expresión de la gracia, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este mundo aquí, o no nos adaptéis a este mundo. Yo a veces lo digo, no te sientas tan cómodo en este mundo, porque este mundo a veces es cómodo. Bueno, siempre lo es, porque alimenta nuestros sentidos y nuestros gustos, obvio que sí, pero algún día este mundo pasará y el Señor busca que tu mente o tu culto esté transformado y esté renovado. Sin perder Romanos 12:1, ¿alguien me ayuda, por favor, con la lectura de Mateo 11:29 y 30, por favor? Mateo 11:29 y 30. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Léelo, Mari. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias. Gracias, Mari. Mire, el Señor Jesús, y este es un texto de él, es Mateo 11, está diciendo, Llevad mi yugo, porque es fácil y mi carga es ligera". ¿Cuántas personas que tú conoces o de pronto tú mismo o tú misma estás afirmando que llevas una carga muy fuerte? Piensa en esa carga que tienes. Todos las tenemos. Cada uno de ustedes y yo tenemos unas cargas. Y si tú te pones a pensar, si esa carga es pesada para ti, ¿cómo fue la carga para el Señor Jesucristo que la llevó a la cruz? Cuando pensamos cristocéntricamente, se alivia nuestra vida y es donde el Señor nos muestra la gran bendición de que mi yugo es fácil y ligera la carga. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde. Gran parte de la carga que nosotros llevamos, el contenido es arrogante y orgulloso. Pero alguno dirá, bueno,
la carga que llevo es una enfermedad. El Señor sabe y conoce y su metodología es tan misteriosa que siempre nos envía a la cruz para que nosotros estemos aliviados. Pero dice algo muy interesante, Mateo 11, 29 y 30. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, cuando nosotros miramos otros esquemas de culto, estoy recordando a Acaz, rey de Judá, otros esquemas de culto, no vivimos tranquilamente. ¿Cómo así otros esquemas? En donde no se cumplen las condiciones de Romanos 12, 1 y 2 en la renovación de nuestro entendimiento o en la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Tal vez tú eres ansioso. Bueno, la ansiedad hace parte de el ser humano, sí y no a la vez. Porque si bien puede que tú tengas esas ansiedades, también tenemos a Cristo que nos cura esas ansiedades y que nos salva de esas ansiedades, el origen que sea. Nuestro Señor está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No estamos nosotros exentos de muchas de las consecuencias y resultados del pecado que se reflejan en la humanidad. La enfermedad, el cansancio, agotamiento, lo que tiene que ver con depresiones, claro, pero lo que tenemos tú y yo en común, y escúchalo bien, hermano y hermana mía, es que tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos al Espíritu Santo. Alguna persona me dijo, no hace mucho, realmente esta semana, tengo un problema, me decía esa persona. Me expone su problema. Ese problema le genera ansiedad. Bueno, no es raro. El problema no está resuelto, pero no es irresuelto. Es decir, se puede resolver. Pero la persona me decía, no me digas que debo leer la Biblia y orar porque eso lo hago. Hago mi devocional todos los días, oro y leo la Biblia. Y el problema sigue. Tal vez lo que esa persona está pensando es que haciendo esas disciplinas o desarrollando esas disciplinas espirituales, porque así se llaman, y que es loable que las haga y tiene que seguir haciéndolas, mágicamente su problema se va a resolver. Creo que está haciendo bien muchas cosas y mal otras. La buena noticia es que son muchas más cosas buenas. Ir a la Biblia, a la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, orar, buscar a su pastor para hablar con él, claro, o un consejero idóneo, mejor. Pero tal vez lo que está haciendo mal es pensar que su problema se va a resolver pronto. Y no es así. Probablemente sí, o, o probablemente no. Nosotros no medimos los tiempos, pero lo que sí dice la Biblia, y lo que sí sé, y lo que ustedes sí saben, es que en cada momento difícil que tenemos,
y que Dios nos incomoda en este mundo, nos renueva la mente y nos la renueva de tal manera que somos maduros en ciertas áreas que el Señor ha trabajado por medio de pruebas y por medio de incomodidades. Y conocemos un poco más o sentimos un poco más el yugo del Señor y la carga ligera. No lleguemos a pensar que nuestra prueba es la más terrible de todas. No, eso es fruto de un pensamiento egoísta y es alimento del ego y del yo. Eso es lo que el mundo propone como culto. El culto autónomo, el culto individual, el culto del ego, el culto del yo. Tú y yo sabemos que todas las cosas nos sirven para bien, porque amamos a Cristo y Él nos amó primero. Así que todo tiene un propósito muy preciso en el Señor. Y ese propósito preciso hace que nosotros confiemos y sepamos que al otro lado del río, cuando se pase, hemos madurado. El Señor nos dirige y hay que leer la Biblia y hay que orar, ¿sí? Y si el Señor pone también otras herramientas, ayudas, personas al lado que te dirijan, que te orienten o solamente que te acompañen, magnífico. Pero lo que llama la atención es que el Señor no quiere que hagamos un culto irracional, pero que si llegamos a hacer un culto, aún nuestro dolor hace parte de él, porque él conoce todas las circunstancias de nuestra vida y el dolor no se oculta ante él, la frustración no se oculta ante él, las pruebas no se ocultan ante él, todo está abierto en él. Así que, terminando la reflexión, tenemos nosotros la gran bendición del Espíritu Santo que nos guía, nos orienta, pero también nos motiva y nos regula en el culto racional, que usa nuestro cuerpo, donde están obviamente asentadas cada parte de nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestros sentimientos, y Él sabe muy bien que lo que tú estás ofreciendo es lo mejor para Él. De pronto no lo es, y Él lo hace entender, Él lo hace ver, pero es cierto esta frase, como nacemos no morimos, cada vez estamos perfeccionando más nuestro culto al Señor. El culto privado, que es el culto racional, que es tan diferente al del mundo. El mundo y sus deseos rinden culto a ellos mismos. Nosotros rendimos culto a quien nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga hoy, 5 de febrero de 2026. Hasta aquí la reflexión de esta noche.